se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Se ve bien, ¿no? Ya. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en algunos lugares a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se unen para esta transmisión, que en esta tarde o noche o día, quienes lo van a ver, va a ser de gran bendición. Quien les habla, el pastor Heriberto Getial, desde la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, Sudamérica. Es una bendición llegar hacia ustedes por estas ondas. Vamos a tener un tema muy especial y para dar comienzo a este bendecido tema, vamos a pedir la dirección de parte de nuestro Padre, que sea Él el que bendiga. Y por eso vamos a hacer una oración y pedir que sea nuestro Dios el que nos ayude. Vamos a orar, ¿ya? Amoroso Padre y Dios, en esta tarde, en esta noche, la honra y la gloria sea para usted. Ante su santa y divina presencia nos encontramos. Queremos abrir su palabra y pedimos que usted nos asista con su espíritu, Señor. Que usted nos ayude a discernir el tiempo y las señales en que nos encontramos y que hagamos una preparación para un día tener un gran encuentro con usted. Acompáñenos, Señor, mi Dios. Bendiga también a estas redes, este canal, y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de su nombre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, ahora sí, mis hermanos y amigos, estamos listos. El tema que tenemos para hoy es apostasía en el tiempo del fin, el fin del tiempo. Para dar comienzo, voy a tomar lo que el apóstol Pablo escribió a una de las iglesias en su tiempo, a la iglesia de Tesalónica. Le envió 2 cartas y en la segunda carta él escribe así, y voy a tomar de segunda de Tesalonicenses el capítulo 2 y voy a tomar desde el versículo 1 en adelante hasta el 3. Mire cómo dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, Él aquí va a presentar un llamado o una advertencia. Y dice, que no os dejéis mover. Mire cómo es esta parte, una palabra que él utiliza, mover. Es como si usted tiene algo y lo mueve de aquí a acá. Si usted va a una casa o a un lugar, usted tiene que pedir un permiso o autorización. Aquí dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Ahí está. Número 1, ni por espíritu. Número 2, ni por palabra.
ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca. Tres cosas que advierte el apóstol Pablo. Hoy en día, por eso, el discípulo Juan, ¿qué dice? Probad los espíritus, probadlos los espíritus. Porque dice, muchos han salido. Y hoy en día podemos nosotros ser testigo. Hace 10, 15, 20 años no escuchábamos muchas cosas, pero hoy escuchamos. Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu está utilizando a esta persona? Ahora más sigue diciendo, ni por palabra. El apóstol Pablo escribiendo a su hijo, ustedes dirán, él no tuvo hijo, su hijo espiritual Timoteo, él le dijo también, vendrá un tiempo cuando la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán. Y dice, algunos maestros van a desviar la verdad y van a poner por encima las fábulas, la tradición, pero por supuesto su palabra llegará a convencerle a la gente. Y número 3 dice, o por carta. El versículo número 3 dice allí, nadie os engañe, lo mismo que dijo Jesús. Para este último tiempo, una de las trampas o de las herramientas o de los métodos de Satanás será el engaño. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí podemos nosotros ver que la venida de Cristo es inminente. Por supuesto que sí. Pero ¿qué le va a precedir? O sea, para nosotros estar atentos, alerta. Dice, no vendrá sin que antes, número 1, venga la apostasía. ¿Qué viene primero? La apostasía. Y después dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después que el mundo haya sido probado y algunos hayan pasado, hayan soportado esto y se hayan mantenido firmes en un así dice el Señor, en un escrito está, entonces, ¿quién se va a manifestar? Entonces se manifestará, dice, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Cuando él esté en su apogeo y haya tomado el control, entonces estaremos diciendo que Jesús está allí, pero allí a las puertas. Ahora, este tema de la manifestación por ahora no lo vamos a tocar. Ahora que nosotros queremos ver lo que es el tema de hoy, la apostasía. Y para eso voy a permitir, voy a tomar esto acá. Muy bien. Y vamos a hacerlo en pantalla completa. Ahí está. La apostasía religiosa en el último tiempo final. Por eso habíamos tomado esta parte
esta lectura, porque la apostasía tendrá que ver en la fe, en lo que usted crea, en lo que usted vaya a creer. Hoy en día estamos viendo que algunos dicen, ya no sé en qué creer, no sé en quién creer, no sé a quién creerle. Muchos dicen tener la verdad, muchos dicen que están en el camino que lleva al cielo. Le voy a decir, mi querido amigo, mi querido hermano, aquí está. Esta es el manual. Y yo quisiera que el apóstol Pablo mismo, cuando él estaba hablando, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 y el verso número 11 dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la apostasía que tendrá que ver en el último tiempo final tiene que ver con la creencia en la cual usted algún momento la tuvo o la tiene. Y eso también podríamos decir está unido el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? O sea, separar, separar. Y quisiéramos nosotros con esta lectura de la Biblia, por eso, ¿cuál es el consejo de Dios por medio del apóstol Pablo? Vestíos de toda la armadura de Dios, de toda. Ahora veamos en el espíritu de profecía que nos muestra a nosotros. Y vamos nosotros a ir un poquito en la parte, mis hermanos, vamos a ir nosotros en la parte del comienzo de la iglesia cristiana. Y vamos a ver cómo es que la apostasía, mire cómo dice, cuando la iglesia primitiva, o sea, la que fundó Cristo, con sus discípulos, pues sus apóstoles, dice, se corrompió, se corrompió. Y el asunto es, ¿qué es corromperse? Aquí viene la palabra como decir corrupción. Dice, se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio. Ah, ¿hacia dónde? ¿Para hacia dónde? ¿Por qué cayó la iglesia en apostasía? Ella dice, se apartó, o diríamos, se separó, se desvió del camino. Y mire cómo dice, de la sencillez del evangelio. ¿Y qué hizo? Las costumbres, los ritos paganos, y de esa manera perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, le voy a decir de los feligreses, ¿qué hizo? Buscó el apoyo del poder civil. O en otras palabras, cuando el poder civil y el poder religioso estaban separados, todo estaba bien. Pero cuando vino esa unidad, esa unión, o nosotros decíamos ese ecumenismo, ¿qué pasó? Perdió el espíritu, perdió el poder de Dios. ¿Y qué hizo cuando ya no podía dominar a sus feligreses? Se tomó del poder civil, de la fuerza o del poder político. ¿Y qué pasó allí? El resultado fue, dice, el papado, lo que dice el apóstol Pablo. Y yo quisiera, mis hermanos, quisiera en esta parte de acá ir nuevamente al libro de Tesalonicenses,
ir al libro de Tesalonicenses, ¿ya? Yo quisiera ir al libro de Tesalonicenses. Ya habíamos leído nosotros al versículo número 3. Veamos el versículo 4 y yo quiero leer hasta el versículo número 10. Mire cómo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Por eso es que le dije que la apostasía tiene que ver con la parte religiosa o la parte espiritual o la parte de la fe. Parte de la fe. Porque dice que este hombre de pecado, ¿qué hace? Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. Y no os acordáis en cuanto yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detienen, al fin de a su debido tiempo se manifiesta, porque ya está en acción, dice el ministerio de la iniquidad, solo que hay al presente que lo detienen, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora vamos a ver cómo es que se une este papado. Alguien dirá, no, es que ustedes tienen otros escritos. No, aquí va a hablar la palabra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo número 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso es que cuando nosotros, y permítame nuevamente tomar acá, ya, tomar la cita de acá y ver, mire cómo dice ahí. Entonces dice el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Desde allí aparecieron lo que se llaman los herejes. ¿Quién eran los herejes? Los que no estaban de acuerdo o no obedecían a las tradiciones de la costumbre religiosa de ese entonces. Ellos eran ¿quién cosa? Entonces eran conocidos los herejes. Ahora, esto estamos viendo en allí, pero como estamos viendo nosotros para el final, entonces dice ahí, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para concluir sus fines. ¿Qué va a pasar en el tiempo final? Lo que comenzó en el principio. Lo que comenzó allí, eso va a suceder. Al final del tiempo, nuevamente la Iglesia, y le voy a decir cuándo. Cuando la herida sea sanada, cuando la Iglesia nuevamente tome el poder que lo perdió en 1798 y que poco a poco lo ha ido ejerciendo o tomando, entonces, ¿qué va a pasar? Pero ahí ya no va a estar unido solamente, como decir, con el poder civil, sino con el poder de una nación, como dice Apocalipsis capítulo 13. Así que, mis hermanos, lo que nos viene para nosotros es la última prueba final en la cual usted y yo debemos estar, mis hermanos, preparados para todo lo que está por llegar o todo lo que está por venir. Sigamos un poquito más. Mire cómo muestra esta parte acá. Esta otra cita, página 637. Dice, y téngase presente
que Roma se jacta de no variar jamás los principios de Gregorio VII y de Inocencio III. Fueron dos gobernantes políticos, le voy a decir religiosos, de allá del Vaticano, que marcaron o remarcaron, mis hermanos, en la vida espiritual del verdadero pueblo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Roma dice que ella no varía jamás, que ella se mantiene. Dice, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana, y si solo tuviese el poder los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar ¿qué cosa? El domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene la mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Queridos hermanos, entonces nos preguntamos nosotros, todo lo que estamos viendo ahora, lo que hace 3 semanas pasó en Indonesia, una gran reunión ecuménica donde el representante del Vaticano se reunió con todos los líderes religiosos. ¿Y saben lo que tomaron allí? Cero tolerancia. Y ustedes saben que hace unos 15 días, sí creo, hace unos 15 días, en las Naciones Unidas se tomó otro proyecto, el proyecto del futuro, hasta el 2045, y que desde el 2030 todo tiene que estar unido. En otras palabras, no es más, mis hermanos, que Roma, encubierto todo, tiene la mira de qué? Puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. En otras palabras, cuando la decisión tomemos entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿De qué lado? Mis hermanos, es el tiempo de que antes de que seamos sacudidos y removidos, podamos nosotros, hermanos, mantenernos firmes en una verdad, porque esto es lo que acabamos de leer, esto se cumplirá y se está cumpliendo paso a paso, solo que algunos no lo percibimos, solo que algunos no nos damos cuenta. Y mire cómo dice, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado deben dominar la conciencia. Y el triunfo de Roma, ¿qué dice? Quedará, ¿cómo quedará? Asegurado en la gran República de la América del Norte. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nos preguntamos en este momento, ¿cómo está mi relación con Dios? Usted ve cómo vamos a ser nosotros atacados, de qué manera, una falsa unidad, una falsa seguridad, ofreciéndonos una paz falsa. Y ahora todo el mundo, mis hermanos, buscando lo que es la paz, cuando en realidad ellos no desean paz.
lo único que ellos desean es unir todas sus piezas para controlar, para obligar a todos los habitantes de esta tierra. Pero antes que venga eso, usted y yo, mis hermanos, tenemos que mantenernos frente y firmes. Solo a un escrito está. Yo quisiera seguir adelante con el estudio de ahora. Mire cómo sigue diciendo acá. Vimos otra cita más. Dice ahí, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado, como dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿y sabe cuál será eso? Dos, que son principales y esenciales. ¿Sabe cuáles son? El falso día de reposo, que es el domingo, y la no inmortalidad de los malvados. Por eso dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la infligión de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Mis hermanos y mis amigos, esto es lo que acabamos nosotros de estudiar, de leer. Esto es lo que va a causar, mis hermanos. Entonces, la pregunta es, unos se van a ir para acá, otros se van a ir para allá. Y yo quisiera ir a Primera de Reyes, permitan ir Primera de Reyes, cuando el profeta, mis hermanos, el profeta Elías, cuando estuvo acá, quisiera, muy bien, vamos a seguir. Bienvenido nuestro hermano Jorge Antonio. En el tiempo del profeta Elías, mire cómo él dice allí. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21 de Primera de Reyes 18. Hermano, ¿usted alzó la mano? ¿Quería decir algo? Parece que no. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mis hermanos, ¿qué podemos nosotros ver en esta parte de acá? Que al final del tiempo, mis hermanos, al final del tiempo, el mundo va a quedar dividido en dos. Por eso es que cuando vemos desde el comienzo
Y aún Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él habló la parábola del trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, la puerta ancha, la puerta angosta, el camino ancho, el camino angosto, las vírgenes prudentes y las que no eran prudentes, el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. La pregunta es, mis hermanos, cuando llegue ahí la apostasía, ahí yo voy a decidir. No, mi decisión debe estar ahora. Mi decisión debe estar, mis hermanos, por lo que mi fe en donde está fundamentada, porque cuando llegue ese día, y le voy a leer mejor, y voy a ir, mis hermanos, al libro de Timoteo. En segunda de Timoteo, el capítulo 4, el apóstol Pablo escribiendo a su hijo Timoteo, o sea, a su hijo espiritual, mire cómo le dice, versículo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, ¿qué va a pasar si no nos preparamos? Vendrá todo tipo de espíritu o todo alguien que no lo hayamos escuchado hablar así, tan hermoso, tan bonito, y digamos, uy, mire cómo se sabe la palabra, mire cómo se conoce todo esto, mire cómo las profecías las descifra, mire cómo entiende el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y todo esto. Pero ¿sabe qué? ¿A dónde nos llevará? Por un camino extraviado. Por eso, la primera cita que decía es, cuando la iglesia primitiva se corrompió apartándose de la sencillez del evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, dice, perdió su espíritu y el poder de Dios. Y para de esa manera obligar y controlar a sus feligreses, la conciencia de ellos utilizó el poder civil, o sea, la fuerza, o sea, la espada, una ley. Y al final del tiempo también, mis hermanos, será lo mismo. Y por eso la cita que acabamos de leer decía que cuando el papado tome el control, volverá nuevamente a obligar, a exigir que le rindan homenaje. Usted dirá, o sea, que me va a pedir que yo me vaya a arrodillar donde él. No. ¿Sabe lo que le va a decir? Es, si usted obedece la marca de nuestra iglesia, ¿saben cuál es la marca? Ellos siempre lo han dicho, el domingo. Y cuando el mundo entero entre en obediencia a como dice Roma, mis hermanos, ¿qué va a pasar allí? Y yo quisiera, mis hermanos, tomar una cita de la página 666 del Conflicto de los Siglos, que dice así: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Entonces, ahora vamos a ir viendo los conceptos. ¿Quiénes van a apostatar? ¿O cómo se va a conocer la apostasía? Que alguien haya apostatado. Aquí está. ¿Qué dice? Pero como no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe.
No está diciendo que abandonarán la iglesia o la denominación o el grupo. No, sino que su fe que un día fue dada, que la tuvieron, la van a abandonar. ¿Por qué? Porque vendrá otro tipo de espíritu que les va a llevar a sus oídos, porque van a escuchar unas palabras hermosas o porque le van a decir, mire, yo tengo aquí un escrito, que ese no lo tiene nadie y ese es el único. ¿Y sabe qué va a hacer la gente? Va a decir, pues yo lo quiero ver. Y por la curiosidad, muchos serán engañados. Cuando el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, decía que se apartó de la sencillez del evangelio, o sea, movió su fe para acá y aceptó las tradiciones y los ritos paganos, ¿saben lo que pasó? El Espíritu de Dios se alejó. Y el poder que tenía en la palabra del evangelio se acabó. Y ahora solamente era una organización religiosa de nombre, nada más, que profesaba el nombre de Cristo, pero no tenía el poder de Cristo. Quizás nosotros, mis hermanos, también, si nos movemos de esta fe, perderemos también. ¿Y hacia dónde seremos llevados? Por todo viento. Y yo quiero seguir con otra cita más. Permítame. Por eso dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para imponer los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado, ¿qué cosa dice? La jerarquía. ¿Y qué es eso? O sea, toma el control ya, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Y ahora vamos lo que está pasando ahora. Miren, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. ¿Y qué más? En sus transigencias y concesiones, en unión, que sorprenden a los mismos papistas y resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo y de la libertad civil y religiosa. Oh, estimados hermanos, la cita anterior decía, cuando las iglesias principales se comienzan a unir en puntos de doctrina, ¿qué está pasando? Se escuchaba que van a unirse para ver cuáles doctrinas los unen, cuáles los separan. Mis hermanos, la luz con las tinieblas no pueden nunca jamás unirse. La luz con la luz, pero no la luz con las tinieblas. Y ustedes más o menos conocían de las noticias. Ahora para el mes de diciembre, el canto por la vida, dice. El canto por la vida. Mis hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por supuesto, lo que dijo el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo, que antes que Jesús venga, va a haber apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de la perdición.
y va a volver a tomar el control. Y por eso la unidad de los protestantes ahora, ¿qué ha pasado? Ellos comienzan a trabajar en unidad, a reconocer. Y quizás les voy a decir, mis hermanos, no les voy a hablar de política sí, pero el vicepresidente, no, el que está de candidato para vicepresidente de parte de, del que está para presidente, Donald Trump, este que es candidato para vicepresidente, él fue, mis hermanos, un protestante. Venía de familia conservadora protestante. Venía de familia conservadora. Pero saben, ustedes lean en su biografía, ahora él después se bautizó dentro de la Iglesia Católica y dice que el catolicismo, que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿Saben lo que sucede eso? Cuando comienzan las concesiones, entonces, ¿qué hace? El espíritu de discernimiento se comienza a desaparecer y a lo malo comienzan a ver lo bueno y a lo bueno a ver lo malo. Hermanos, por eso esta cita nos dice, hay la necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Amados hermanos, es el tiempo de que cada uno de nosotros miremos en qué momento nos encontramos. Ustedes ven cómo ahora Sudamérica, usted cuando veía el mapa, diríamos, mapa geográfico, podríamos decir, usted veía todo verde. ¿Sabe? Comenzó a ver parte de Sudamérica, todo rojo, porque había incendios por diferentes partes, países. Eso nos habla, mis hermanos, y usted ve que algunos están yéndose para allá, otros para acá, pero sigamos un poco más. Por eso el ministerio, la hora undécima, que ahora estamos llevando y los invitamos a ustedes a ser parte también de esto, porque estamos predicando eventos de los tiempos finales. ¿Qué va a pasar en el futuro de una nación que Dios la bendijo y la bendijo mucho? Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Y un poco más. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará su parte. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, si bien estos encabezarán el movimiento. La misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Amado hermano, amada hermana, ¿qué podemos nosotros decir hasta esta parte del tiempo? Si nosotros hablamos de la apostasía, antes no se creía, no había esa unidad, pero para este sábado que pasó, había una gran invitación en una universidad allá en su país donde ustedes están, algunos.
para sentarse con Roma y preguntar cuál doctrinas me separa, cuál de otras nos unen. Y yo le voy a decir, mis hermanos, no nos une ninguna, todas nos separan. Lo único que debemos estar es unidos con la verdad. Lo único que debemos estar es unidos nosotros con el cielo, con el Padre y con el Hijo. Porque cuando el Señor Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, nosotros también debemos ser unos en el mismo sentir, en la misma verdad. ¿Por qué? Porque si decimos, yo quiero leerle unos versículos acá, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, primera de Juan 2, 4 y 6. Entonces, cuando nosotros miramos esta parte de acá, ¿qué tenemos nosotros? ¿Con quién tenemos que unirnos? Por supuesto, no es que nos vamos nosotros a ser ermitaños o solitarios. El día de ayer estaba con un estudio de Corea del Sur que tiene una gran denominación en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia. Y me dicen, me gustaría tener unas clases con usted. Bueno, si es eso así, gloria sea al Señor. Pero no quiero dar mi conocimiento, sino ya le dije, cuando conversamos con ella, le dije, vamos a hacer y obedecer a un escrito está, a un escrito está. Cuando me preguntó, ¿y qué día usted guarda? El día que está escrito aquí. Ah, dice, no guarda el domingo. Le digo, no. Yo guardo el día que está escrito aquí, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que el mismo Jesús lo guardó porque él mismo lo escribió, le digo, con su propio dedo. Por supuesto, no entré más en controversia pero nuestra verdad siempre debe estar por delante, mis hermanos, por encima de todo, por encima. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido llamados para ser atalayas, para ser centinelas. Y el centinela debe anunciar el error y la apostasía. Yo quiero ir terminando porque el tiempo también se me está agotando. ¿Ya? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Los escrúpulos de conciencia serán presentados, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de lealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. ¿Eso cómo se llama? Apostasía total. Y por eso vemos nosotros ahora que el triple mensaje angelical que fue dado para proclamarlo para este último tiempo no se lo está haciendo. Se está tomando otros mensajes más sencillos para no herir a los demás, para no herir. Un día leía lo que Lutero decía, que él prefiere
herir con la verdad. Herir. Si algunos, mis queridos hermanos y amigos, se sienten ustedes heridos, no se enojen con el testigo fiel. Porque Él lo hace porque nos ama a cada uno de nosotros. Por eso, mire cómo dice, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a autoridades civiles porque fueron estudiados. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos y se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Mis queridos hermanos, Dios tiene un pueblo y este pueblo mantengamos nuestra fe firme, mis hermanos. Y quizá voy a tener el último versículo de esta tarde y noche. En el libro de los Efesios, el capítulo 6, quiero dejarles lo que el Señor así lo dice. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Sabe cuál está la palabra? Estar firmes. Estar firmes. Que cada vez que cuando venga una doctrina que nos quiera llevar o una enseñanza que nos quiera desviar de esta fe, nosotros digamos que vamos a estar firmes en el Señor. Porque es lo único que nos va a mantener. Y cuando venga esa gran ola de apostasía, el trigo quedará, la paja desaparecerá. El Señor quiere que usted y yo seamos trigo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Le leo el último versículo. El Evangelio de Juan, el capítulo número 15 y el verso número 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es el llamado de Dios, es el llamado de Cristo. Permaneced en mí y dice yo en vosotros. Y sigue diciendo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permaneciereis en mí. Querido hermano, querida hermana, que Dios nos mantenga firmes a su palabra y a su verdad y a su nombre. Que Dios los bendiga. Una feliz tarde, una feliz noche para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a orar. Amoroso Padre y Dios, gracias por esta oportunidad de presentar su palabra. Gracias, mi Dios, porque aún tenemos esta libertad. Gracias, Padre, por haber extendido el tiempo de gracia para nosotros. Acompáñanos, mi Dios. Dirija nuestras vidas. Bendiga también a aquellos hermanos y amigos que escucharán este mensaje. Gracias. Se lo pedimos todo esto y confiamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén.